Shalom, shalom, amados amigos. Shalom, shalom, amados hermanos. Bendiciones, bendiciones de parte de nuestro Padre Celestial Yahweh y de nuestro Machía Yahshua. Sean todos bienvenidos, mis amados amigos y hermanos. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Depende del lugar donde nos vea en esta preciosa hora. Los saludamos de Comayagua, Centroamérica. Los saludamos, mis amados amigos y hermanos. Su amigo y hermano en el Machía Yahshua, Eliezer Nolasco Hernández, los saluda. Qué bendición el estar con ustedes nuevamente a través de esta preciosísima plataforma en el internet, como lo es la plataforma de YouTube. Sean todos bienvenidos en esta preciosísima noche, en esta hora hermosísima que el Creador nos regala la oportunidad preciosa de poder estudiar su bendita palabra, de seguir instruyéndonos, de seguir aprendiendo, de seguir conociendo el manual de vida eterna, este precioso manual, este preciosísimo mapa que nuestro Padre Celestial Yahweh trajo a la tierra y que obviamente debemos de seguir los lineamientos, lo que está escrito en ella para que tengamos en aquel último día, en la segunda venida de Yeshua HaMashiach, una oportunidad de salvación y de vida eterna. ¡Qué bendición, mis amados! Una vez más, sean todos bienvenidos. Vamos a ver un tema preciosísimo en esta hora, un tema maravilloso que nuestro Padre Celestial pues nos ha regalado la oportunidad de poder estudiar y obviamente pues mi anhelo y mi deseo es compartirlo con ustedes en las diferentes plataformas, TikTok, Facebook, en YouTube, mis amados. Lo vamos a compartir, lo vamos a disfrutar juntos, lo vamos a escudriñar, vamos a ver los textos preciosos que obviamente avalan el tema que esta noche preciosa, esta hora hermosa vamos a poder ver, estudiar juntos. Bueno, el tema pues le hemos titulado, lo dice Mateo 7:23, que es un hacedor de maldad. ¿Qué es una persona mala, malvada? ¿Qué es una persona que hace el mal? Eso es lo que vamos a ver en esta preciosa hora. ¿Qué es un hacedor de maldad? Lo dice Mateo 7, mis amados amigos. Mateo 7:23 lo vamos a leer más adelante. Pero ahorita pues queremos hablar de algunas cosas muy importantes, pero muy preciosas. ¿Cómo lo es que obviamente Yahshua en Mateo 7:23 nos describe una clase, una de las dos clases de malvados que hay sobre la faz de la tierra? Porque déjeme decirle, y esto es de ponerle mucha atención, que sobre la faz de la tierra existen dos clases de malvados o dos clases de seres humanos perversos, malos. Sí, mi amado amigo, sí, mi amado hermano, así como usted está oyendo en esta hora, existen dos clases de malvados. Y en esta noche vamos a tratar, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, con la Jodma que Él nos regala, con la sabiduría que Él nos regala, poder ver este tema a profundidad, conocer el contexto, conocer la verdadera interpretación de la palabra que hallamos por boca de Yahshua, porque fue Él con su propia fe y con su propia boca, que dijo lo que está escrito en Mateo 7:23. Pues vamos a ver esto tan maravilloso. Como les estaba diciendo, hay dos clases de malvados sobre la faz de la tierra. Unos son los que desobedecen las leyes terrenales. Esa es la primera clase de malvados, los desobedientes a las leyes terrenales. La segunda clase de malvados son los que desobedecen las leyes celestiales, las leyes que nuestro Padre Celestial Yahweh pues trajo a la tierra para que pueda haber justicia, justicia eterna, justicia, equidad, como se dice. Así que pues vamos a tratar de profundizar y conocer esto tan precioso, tan maravilloso, mis amados. Así que vuelvo a repetir, sobre la faz de la tierra hay dos clases de malvados, dos clases de malos, y eso es lo que vamos a ver en esta preciosa noche, a la luz de las Sagradas Escrituras, a la luz de la bendita palabra que nuestro Padre Celestial Yahweh nos regala, la preciosísima oportunidad de poder escudriñar su escritura, de poder profundizar en su bendita palabra, en el manual de vida, en este precioso mapa que Él nos ha regalado para que todo ser humano que pueda caminar conforme esta escritura, este mapa, este manual, pues sin lugar a duda va caminando por un buen camino y obviamente encontrará el camino hacia la vida eterna.
¡Qué bendición, qué verajá! Bueno, ¿a dónde están entonces a dónde están en este momento los que violan las leyes terrenales? ¿A dónde están los que ya han violado las leyes terrenales? ¿Dónde están en este momento los que han transgredido las leyes puestas por los hombres en la tierra? Pues sin lugar a duda que si alguien ya violó una ley terrenal, pues está preso. Lo más seguro es que esté preso. Pues otros pueden estar en camas de hospitales por la consecuencia de la desobediencia a la ley terrenal. Como también otro grupo, buen grupo, puede estar ya en los cementerios por la consecuencia, el pago por haber desobedecido una ley terrenal. Porque sin lugar a dudas, si alguien se pasa un semáforo en rojo, pues obviamente va a causar un accidente, puede haber muerte y obviamente pues hay que pagar, hay que hacerse responsable, se tiene que ser responsable esa persona y pagar porque desobedeció, desacató una ley terrenal y causó una grave lesión o incluso una muerte. O como el que viola las leyes de velocidades en las carreteras panamericanas, en las carreteras donde realmente se puede correr a 100 kilómetros por hora, 80 kilómetros, pero alguien pues quiere probar la velocidad de su carro o de su moto y rebasa el límite de esa velocidad, pues las consecuencias son que va a morir. O se mata a él o mata a alguien. ¿A dónde está en este momento esa persona que violó esa ley? ¿En el cementerio o en el presidio? Entonces, ¿a dónde están en este momento los que han violado las leyes terrenales, las leyes puestas por hombres? Pues sin lugar a duda que están en la cárcel, en la cama de un hospital, todo lleno de cables, o están en el cementerio, lo más seguro. Mire qué importante. Ahora la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿a dónde están los que han violado las leyes celestiales, las ordenanzas de mi Padre Celestial? ¿A dónde están en este momento? ¿A dónde están? Esa es la pregunta que debemos de hacerlo. Porque la Escritura dice en Mateo 7:23, Yeshua dice, yo no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad, dice la Escritura. Entonces, los que han violado las leyes de nuestro Padre Celestial, las ordenanzas, los estatutos, los preceptos, todo aquello que Él dejó para que nosotros pudiéramos obedecerlos y de esa manera, pues, ser agradable delante de Él, pues eso es lo que vamos a ver a la luz de la Escritura, a la luz de la bendita palabra, en esta preciosa noche. Déjeme decirle que en el diccionario Strong, la palabra maldad fue traducida de la palabra griega como lo es anomía. O sea, la palabra original que está en Mateo 7:23 es griega, porque el Nuevo Testamento pues fue traducido al griego. Y del griego, obviamente, al latín y del latín a los diferentes idiomas en el mundo. Así que los traductores del Nuevo Testamento y específicamente Mateo 7:23, de la palabra que ellos tomaron para poner maldad fue anomía. ¿Qué significa esta palabra en griego? Significa sin ley, violador de la ley, significa transgresor de la ley, desobediente a la ley. Mire qué interesante, eso significa. Y si Yeshua dice en Mateo 7:23, apártense de mí, dice Yeshua, yo nunca los conocí, transgresores de la ley, transgresores de mi Torah. Esa es la verdadera traducción del texto que debían de haber hecho, pero bueno, no lo hicieron. Pero mire qué interesante cuando empezamos a profundizar, a buscar la raíz, la traducción de dónde tomaron la palabra maldad, malvado, perverso, que es lo mismo, y esa palabra se dice en griego anomía. ¿Qué es anomía? Es una persona que vive sin ley, que viola la ley, que transgrede la ley, que desobedece la ley.
Y en este caso, sin lugar a duda que estamos hablando a los que violan las leyes de nuestro Padre Celestial, los que desobedecen las ordenanzas de nuestro Creador. Esos son obviamente los malvados, los malos, los perversos. Entonces, vamos a tratar de separar, vamos a tratar de ver esto de una manera muy profunda y muy preciosa y objetiva, por supuesto, basado en las Escrituras. Y es que hay un grupo de malvados que son los que desobedecen las leyes terrenales. Pero eso ya sabemos dónde están. Están en las cárceles pagando por lo que han hecho, están en las camas de hospital o están en el cementerio. Porque obviamente una persona malvada que pues anda solo en lo malo, tarde o temprano pues obviamente pues haya la muerte. Pero en este momento precioso, en esta hermosa noche, hora que nuestro Creador nos regala, debemos de preguntarnos, entonces, ¿a dónde están los que violan, los que desobedecen, los que realmente transgreden la ley del Creador? La Torá, mi amado amigo, porque eso es lo interesante, que cuando nosotros, cuando usted y yo oímos o leemos que en las diferentes traducciones dice ley, originalmente en el hebreo es Torah, es Torah. Entonces, los que violan la Torah, los que desobedecen la Torah de mi Padre Celestial, ¿a dónde están en este momento? Esa es una buena pregunta que debemos de hacernos y obviamente, pues, la vamos a tratar de contestar. La vamos a tratar de contestar con mucho amor, respeto, pero es que es la emed, es la verdad. Debemos de decir las cosas tal y como son. Ya no andar allí jugando a ser estudioso de la Biblia. No, debemos realmente de hacer las cosas tal y como están escritas para ser agradable delante de nuestro Padre Celestial Yahweh. Porque a lo largo de los años lo que la gente conoce son traducciones arregladas, son traducciones que son como pomadita nada más, solo por encima, y obviamente no se ha estudiado a profundidad lo que es el concepto correcto y verdadero de cada una de las frases de los textos que están en las Sagradas Escrituras. 7:23 de Matitiyá, Mateo es preciosísimo, es impresionante desde el 21, lo vamos a leer Mateo 7:21, Mateo 7:22 y 23, vamos a ver algo muy precioso. Bueno, vamos a empezar en esta preciosa hora. Vamos a leer, mis amados amigos, como les decía, Mateo 7:21, y dice la escritura lo siguiente: no todos, dice Yeshua, no todos los que me dicen Adón, Adón, entrarán en el reino de Yahweh, sino solo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Mire qué impresionante, mire qué palabras tan profundas y maravillosas. Dice Yeshua, dice, no todos los que me dicen Adón, Adón, o Señor, Señor, dice otras traducciones, entrarán en el reino de mi Padre Celestial, dice, sino solo aquellos que hacen la voluntad de nuestro Padre Celestial. ¿Cuál será la voluntad? ¿Aún está vigente la voluntad de Él? Por supuesto que está vigente. Por supuesto que la voluntad de mi Padre es eterna. La voluntad de nuestro Creador es eterna. Entonces la pregunta es, ¿a dónde la encontramos? ¿A dónde vamos a buscar? ¿Qué es lo que vamos a hacer para encontrar o conocer la voluntad de Él? Qué precioso, porque mire cómo dice el escrito. Dice que solo los que hacen la voluntad de Yahweh, de nuestro Creador, de nuestro Padre Celestial, son los que heredarán el reino, entrarán, dice, en el reino de los Hachamayim. Qué precioso. Dice el 22, en aquel día, por supuesto que está hablando de la segunda venida de Él, en aquel día, dice Yeshua, muchos, miles me dirán, Adón, Adón, no profetizamos en tu nombre, no echamos demonios fuera en tu nombre, no hicimos muchos milagros en tu nombre. Esto es como un reclamo. Esto es como que ellos le quieran ir a pantallar a Yeshua, a nuestro Mashiach, a contarle los grandes milagros que ellos hacían, las grandes sanaciones que ellos hacían, cómo ellos profetizaban. Eso es lo que ellos piensan. Eso es lo que el ser humano piensa y cree que va a ir a hacer delante de Yeshua en aquel último día. Pero déjeme decirle, mi amado amigo, mi amado hermano, que no hay nadie
ningún ser humano sobre la faz de la tierra que quiera ir a apantallar a nuestro Mashiach, porque Él lo conoce todo, porque Él es la Torá hecha carne, lo dice Juan 1:14, Él es la ley como usted la conoce, hecha carne. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ir a discutir con la Torá, con la ley que se le dio a Moisés? Es imposible, no se puede. Entonces, mire qué precioso cómo Yeshua está hablando en un contexto futurista, en algo precioso que va a suceder. Por supuesto que lo que está escrito en Mateo 7:22 va a suceder, porque ¿qué va a pasar? Muchos van a querer irse a justificar aquel último día las cosas que están haciendo mal en este momento, las cosas que están haciendo muy mal en este momento a lo largo del mundo, en los diferentes lugares donde se reúne gente. Entonces van a querer justificarse haciéndole esto, diciéndole estas palabras. Pero si nosotros sanamos a muchos enfermos, más no sabiendo que Yeshua lo conoce todo, más no sabiendo que Yeshua lo sabe todo, y que muy bien sabe Yeshua cómo se mueve esas supuestas sanaciones, esos supuestos milagros, esas supuestas profecías. Yeshua sabe cómo se mueven y qué los motiva a los líderes de hoy en día para que se muevan estas profecías. Así que estos textos son muy duros. Estos textos muy poco los leen. Y si los leen, obviamente le dan otra interpretación más suavecita para que no duela tanto, pero el escrito es claro, es contundente. En aquel día muchos de los que hoy hacen grandes milagros, de los que andan grandes cruzadas de milagro, de los que hacen grandes cruzadas de sanación y profecía, se van a presentar delante de Yeshua, queriéndose excusar, queriendo discutir, queriendo reprocharle algo a Yeshua, cuando Yeshua lo conoce todo, cuando Él lo sabe todo, mis amados amigos. Así que dice el 23, entonces dice el escrito, les diré en su propia cara, nunca los conocí, les va a decir Yeshua, a esos que supuestamente hacían grandes milagros, a esos que supuestamente hacían grandes sanidades, a esos que supuestamente profetizaban grandes riquezas, grandes prosperidades. Dice que Yeshua les va a decir lo siguiente, entonces les diré en su propia cara, nunca los conocí, apártense de mí, transgresores de la Torá, transgresores de la ley, malvados en pocas palabras. ¿Por qué? Porque la palabra transgresor, malvado, significa anomía en el Strong, en el diccionario. ¿Y qué es una anomía? Es una persona que piense y vive sin ley. Una persona que quebrante las leyes. Y en este caso estamos hablando de las leyes celestiales, de las ordenanzas de mi Padre. Entonces, una anomía, un malvado, un transgresor, un rachá, como se dice en hebreo, es aquel que piensa y quiere vivir sin ley, vivir sin las ordenanzas de mi Padre, aquel que es un transgresor de la Biblia, de los mandamientos del Creador. Entonces, después de haber leído este tan precioso, donde Yeshua dice claramente que a los que supuestamente hoy hacen grandes milagros y sanaciones, les va a decir en su propia cara, entonces les diré en su propia cara, dice el texto 7:23 de Mateo, nunca los conocí, dice, apártense de mí, transgresores de la Torá, transgresores de la ley. En otras traducciones dice hacedores de maldad. Hacedor de maldad. ¿Quién es un hacedor de maldad? ¿Quién es un hacedor de maldad? Pues obviamente una persona que esté viviendo sin las ordenanzas de mi Padre, sin las leyes de mi Padre Celestial. Aquel que piense que por el buen corazón que tiene es más que suficiente, mis amados amigos. Aquella persona que piense que porque es buena gente, porque él o ella lo dice, va a alcanzar el favor del Creador. Cuando el Creador Todopoderoso en su escritura dice, si me aman, guarden los mandamientos. Si ustedes me aman, demuéstrenlo, dijo Yeshua, obedeciendo mis mandamientos, mis misbot que yo le di a Moshe. Así que yo me hacía una pregunta al principio del video, de la enseñanza. Yo hacía una pregunta, y es que
De las dos clases de malvados que hay, sabemos que unos pues están en las cárceles, otros están en los cementerios y otros en las camas de hospitales, porque están pagando la consecuencia de la desobediencia, del desobedecer una ley terrenal. Pero en este momento, ¿a dónde están los desobedientes a las leyes celestiales? ¿Dónde los encontramos? Pues déjeme decirle, con amor y respeto lo diré, pero con mucha convicción, están en las iglesias. Están en las diferentes iglesias, en las diferentes denominaciones, en los diferentes grupos que a lo largo de la historia, de los años y del mundo se han levantado. Porque ellos viven sin la ley de mi Padre Celestial, porque ellos no obedecen las ordenanzas que Él dejó escritas. Ellos hacen todo lo contrario. Totalmente todo lo contrario. Celebran en el día domingo cuando mi padre dice que es el Shabbat, el sábado. Ellos celebran las fiestas del mundo y han rechazado las fiestas de mi Padre Celestial que están en Levítico 23. Comen cualquier cosa diciendo que es comida. O sea, están desobedeciendo las leyes del Creador. Entonces son malvados. Porque el escrito precioso lo dice la Biblia, lo dice la Escritura, y Yeshua lo dijo con su propia boca. Apártense de mí, dice, nunca los conocí, hacedores de maldad. Una persona malvada es el que desobedece una ley. Y no estoy hablando de leyes terrenales, porque ese es un grupo. Pero el siguiente grupo, el grupo que desobedece las leyes celestiales, las ordenanzas de mi Padre, ¿a dónde están en este momento? Pues no están en los hospitales. Pues no están en las cárceles, no, están en las iglesias, están en las diferentes iglesias, grupos, religiones, denominaciones que se han levantado a lo largo de la historia en todo el mundo, porque están desobedeciendo la ley del Creador, mis amados. Están desobedeciendo las ordenanzas de mi Padre. Cada quien hace lo que le da la gana y todo se mueve conforme el billete en este tiempo. Así funciona. El sistema religioso que se ha levantado hace miles de años, el sistema grecorromano que gobierna el mundo, obviamente fue el que vino a distorsionar tanto esto, cuando empezaron a crear pequeños grupos y a ponerles nombre y a empezar a hacer grupitos, cuando hoy en el mundo hay 49,000 denominaciones religiosas y todas dicen tener la verdad. Pero la verdad es la Torá. ¿Acaso tienen la Torá para que digan que tienen la verdad? Si tienen la Torá, si obedecen la Torá, tienen la verdad. Pero si no tienen la Torá, no tienen la verdad, porque la Torá es la verdad que existe sobre la faz de la tierra. Eso lo dice la Escritura. Entonces, según el escrito, según la palabra, según lo precioso que hallamos en Mateo 7:23, Yeshua dice que les va a decir en su propia cara, nunca los conocí, apártense de mí, transgresores de la ley del Creador, transgresores de la Torá, malvados, porque las traducciones le pusieron hacedores de maldad, malvados. Entonces, los malvados, los desobedientes a la ley de mi Padre, no están en los presidios, no están en la cárcel ni en el cementerio, están en las iglesias. Los desobedientes a las leyes terrenales, eso sí, están en el cementerio, en las cárceles y en los hospitales. Pero hay dos clases de malvados y esto debemos de entenderlo y aprender a convivir con ello, a entender que hay dos clases de malvados. Y obviamente, pero es la palabra de mi Padre. Así que, mis amados amigos, contundentemente hemos leído el texto claramente a la luz de la Torá, donde Yeshua dice que todos los que en este momento estén desobedeciendo la Torá y se quieran presentar en aquel último día queriéndolo apantallar, recordándole que hicieron milagros falsos, sanaciones falsas, arregladas de compadre hablado, como decimos aquí en Honduras nosotros, que hicieron que profetizaron grandes negocios, que profetizaron economía. Yeshua les dirá en su propia cara, apártense de mí, transgresores de la Torá, porque ustedes todo esto lo hicieron jugando con el pueblo, jugando con las personas, jugando con la buena intención del ser humano, que por desconocer la Escritura se obedece a todas estas falsas enseñanzas teológicas griegas, romanas.
Vamos a leer otro texto. Vamos a leer otro precioso texto, mis amados amigos, en Proverbios. Siembra la justicia. ¿Cuál es la justicia? ¿A dónde usted va a hallar la justicia? ¿Cómo usted y yo vamos a conocer la voluntad de nuestro Padre si no es a través de los mandamientos? Si no es a través de las ordenanzas del Creador, si no es a través de los 613 misbot, preceptos, ordenanzas, estatutos que Él dejó escritos. ¿Cómo usted y yo vamos a conocer cuál es la voluntad perfecta y agradable de mi Padre? Porque también allá Yeshua decía que solamente los que hagan la voluntad de nuestro Padre Celestial entrarán en el reino de Él. Entonces, para que usted conozca cuál es la voluntad de Él, debe de estudiar la Torá, debe de estudiar los primeros 5 libros de la Biblia, los que usted conoce como la ley de Moisés. De otra manera, ¿cómo vamos a poder encontrar la justificación de nuestro Padre? Solamente dentro de los primeros 5 libros está la justificación y la voluntad de mi Padre, que es eterna. La voluntad de Él es eterna. Así que, mire qué precioso este texto que dice en el libro de Proverbios, dice, cuenta con esto, dice, cuenta con esto. El malvado, el malo, no permanecerá sin castigo. Será castigado. El que está transgrediendo la Torá en este momento será castigado. El que está transgrediendo el Shabbat, las fiestas de mi Padre que están en Levítico 23 y tantas cosas que están escritas preciosamente ahí para nuestro beneficio, dice que no va a permanecer sin castigo. Será castigado, mi amado amigo. Será castigado el perverso, el malvado. Será castigado. Pero el que siembra la justicia, dice, recibirá una recompensa fiel. Un texto más, mi amado amigo. Un texto más en Isaías 48, más abajito un poco. Isaías 48, 22. Dice la escritura, Isaías 48, 22. Pero no hay alegría, dice. No hay alegría, dice Yahweh, para el perverso. Para el desobediente a la Torá no hay alegría. Para el desobediente a los mandamientos no habrá alegría que el último día, mi amado. ¿Cómo va a haber alegría si lo que lo está esperando al transgresor de la ley de mi Padre es un juicio eterno? Es lo mismo como cuando alguien viola una ley terrenal, sabe que tiene que pagar por esa violación a la ley, sabe que cometió un grave error y que debe de pagar con cárcel, con dinero, pues de cualquier manera que solucione el problema, pero debe de pagar. Entonces, los que violan las leyes celestiales, sin lugar a duda que van a pagar, mis amados amigos. Lo dice el escrito en Isaías 48, 22. Pero para el perverso, para el malvado, para el desobediente a la Torá, dice, no hay alegría. ¿Cómo va a haber alegría? ¿Cómo va a tener gozo una persona que está desobedeciendo las leyes celestiales de mi Padre? ¿Cómo? Imposible, mis amados. Porque eso es la palabra maldad. Malvado, perverso, es el que viola las leyes celestiales. Hablando bíblicamente, hablando escrituralmente, los hacedores de maldad, los perversos, los malvados, los malos, son los que desobedecen la Biblia, para que usted me entienda. Las leyes del Creador, las ordenanzas preciosísimas que Él dejó en los primeros 5 libros de la Biblia. Contundente la escritura, preciosa. Lo que dice también Lucas 13, 27. Mire, mi amado amigo, vamos a ir hasta el libro de Lucas. En el Brit Hadashah, pacto renovado conocido como Nuevo Testamento, 13:27 dice lo siguiente en el libro de Lucas. Dice, y él les dirá, Yeshua les dirá, eso dice Lucas 13:27. Si usted lo quiere buscar, si usted quiere buscar su Biblia, en cualquier versión de escritura que usted tenga en su casa, usted va a hallar estos textos preciosos, estas profundidades que a lo largo de la historia, pues usted tal vez las ha leído, pero no le había puesto tanto cuidado, o mi Padre Celestial no le había regalado a usted la oportunidad de conocer lo apartado, lo secreto, lo kadosh de cada uno de estos textos.
Dice el 27, Lucas 13, 27. Y él dirá, dice, yo no sé de dónde son ustedes, apártense de mí todos los que no obedecieron la Torá. Aleluya, tremendo, complicado, fuerte, precioso, pero también difícil para aquellos desobedientes a la Escritura. Dice el texto, lo leemos nuevamente. Y él les dirá, dice, yo no sé de dónde son ustedes, apártense de mí todos los que no guardaron la Torá, todos los que no obedecieron los mandamientos de nuestro Padre, tendrán juicio eterno, mis amados amigos. No le ponga duda a usted que van a pagar todos aquellos que en este momento estén viviendo una vida de libertinaje y estén haciendo de la Biblia un enorme negocio, van a pagar. Tendrán que arreglar cuentas con mi Padre Celestial en aquel último día, y que no está tan lejos ese último día, porque por los acontecimientos que están habiendo en la tierra, la venida de Yeshua está muy cerca. Todo se está alineando conforme las profecías, conforme las Sagradas Escrituras, y obviamente pues en el momento que mi Padre Celestial le plazca mandar a la tierra a nuestro Mashiach Yeshua en su segunda venida, obviamente allí será el lloro y el crujir de dientes, dice la Escritura. Nunca los conocí, dice Yeshua, apártense de mí todos los que no guardan la Torah, todos los que desobedecen los mandamientos. Entonces, vamos a definir la palabra correcta, la verdadera interpretación del texto que está en Mateo 7:23. Los malvados, todas las personas malas, maldad, como dice el escrito, son aquellos que están desobedeciendo los escritos preciosos que mi Padre Celestial Yahweh trajo al monte Sinaí y que se los dio al profeta Moisés, para que se los pudiera dar como mapa, guía, manual al pueblo de Israel, a su pueblo escogido que acababa de sacar de Egipto, para que ese pueblo aún hasta el día de hoy podamos caminar bajo las ordenanzas, bajo las leyes establecidas por Él en su bendita palabra. Así que mi amado amigo, mi amado hermano, estamos a tiempo de retornarnos del camino de la perversidad en el que hemos venido caminando, en el camino de la religiosidad y la teología, volver a la senda antigua, como dice Jeremías 6:16, obedecer la Torá, poner en práctica para ya no seguir siendo considerado por mi Padre Celestial como una persona malvada, como un malo, como una persona desobediente a la Torá. Una vez más, repito, la palabra maldad fue traducida de la palabra griega anomía. Anomía significa sin ley, violador de la ley, transgresor de la ley, desobediente a la ley, por supuesto que de mi Padre Celestial. Qué precioso, mi amado amigo, mi amado hermano. Espero que realmente podamos entender de una vez por todas que a lo largo de los años lo que nos han enseñado es pura tradición, pura teología, pura escatología, mitología y todo un montón de cosas que el sistema se inventó, se las embarró a la Escritura, y eso es lo que hoy conocemos. Hoy cada quien defiende un rótulo de congregación, de iglesia, pero no defiende la bendita palabra de mi Padre Celestial. Los mandamientos, las ordenanzas de Él, no las defiende nadie hoy, sino que está defendiendo a un líder, a una lideresa, a una congregación, a un rótulo. Eso es lo que la gente hoy defiende, pero no se preocupa, porque mi Padre Celestial, según la Escritura, a los malvados para Él son aquellos que están desobedeciendo su Torah. Aunque estén en iglesias, aunque tengan 15, 20, 30 años de estar en una iglesia, pero si no se está viviendo conforme el manual de vida que mi Padre Celestial trajo a la tierra, es una persona malvada. ¿Lo dice el texto? No lo digo yo. ¿Lo dice la Escritura? Claro que lo dice la Escritura. ¡Qué bendición, mis amados amigos, mis amados hermanos! Espero que en esta preciosísima hora que el Creador nos ha regalado la oportunidad de que usted y yo podamos estar estudiando estos preciosos temas a profundidad, porque una persona malvada es el que desobedece las leyes celestiales.
Una persona malvada es el que desobedece las leyes terrenales. Dos clases de malvados que existen en este momento sobre la faz de la tierra. ¿De cuáles es usted? Leyes terrenales, ni mucho menos desobedecer las leyes celestiales que nuestro Padre Celestial Yahweh trajo a la tierra por su inmenso amor, por su inmenso ahavá, como se dice en hebreo. Mis amados amigos, mis amados hermanos, qué bendición que mi Padre Celestial me lo guarde a ustedes y a todita su descendencia en cualquier parte del Olán, sea donde nos esté viendo en este momento, sea en Europa, en Norteamérica, Suramérica, Centroamérica, el Caribe, a donde usted nos vea, mi amado amigo, mi amado hermano, que mi Padre Celestial me lo guarde a usted y a toda su descendencia. Desde Comayagua, Honduras, Centro de América, su amigo y hermano en el Machía, Yahshua, Eliezer Nolasco Hernández, los saluda. Shalom, shalom, bendiciones. Hasta la próxima, amados.